importante y que me encanta hacer. Y bueno, y me ha tocado darles, hay muchos que me conocen en el grupo y hay muchos que no. Para estos que no me conocen, el objetivo de esta primer clase es enhebrar un conjunto de perlas, ¿no? Y acá vamos al nombre del curso. El nombre del curso es Perlas de Sabiduría. Los alumnos de otros años saben el porqué del nombre, se los cuento a los nuevos. Perlas en realidad alude a un cuento de Mamerto Menapace que habla de la ostra perlífera. Es un cuento que nosotros después vamos a leer al final de la clase. Es un cuento donde Mamerto Menapace habla de que no todas las ostras forman perlas. ¿Quiénes fabrican una bella perla, una perla blanca, brillante, preciosa? Aquellas ostras en las que se introdujo un granito de arena. Un granito de arena que es molesto, un granito de arena que, bueno, es algo que es molesto, desagradable para la ostra, es algo que no puede expulsar de sí misma. Entonces hemos hecho una comparación entre nuestras vidas, que serían las ostras, y un montón de granitos de arena, que son esas realidades de la vida que no podemos expulsar, que no podemos quitar de nuestra vida. Y acá va un primer concepto psicológico como para tener en cuenta y algo muy, muy importante. Este concepto es distinguir en la vida lo que nos pasa de lo que hacemos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ahora nos pasa el coronavirus. Es algo no elegido por nosotros, nadie eligió estar viviendo esa situación. Como estas nos pasan miles. Nos pasan en este momento evolutivo muchísimas cuestiones de pérdidas. Se podría llamar nuestra edad una edad de pérdidas también, ¿sí? Todas estas cuestiones nos pasan, muy distintas a las que nosotros podemos elegir, como por ejemplo podemos elegir estar en esta clase. Entonces, acostúmbrense ustedes a distinguir en la vida lo que nos pasa de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos elegir, ¿sí? Entonces, un poco una sugerencia es ¿qué hacemos nosotros con lo que nos pasa? ¿Sí? ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Volviendo al granito de arena, a estas realidades tan dolorosas, tan especiales, volvemos al granito de arena, ¿qué hace la ostra? La ostra la va recubriendo y la va transformando en una bella perla. ¿Cuál es la idea de un poco estos cursos? Que ustedes elaboren un poquito más esas realidades de su vida que son dolorosas, que son desagradables, y que en realidad no se queden en el dolor, en la angustia, en el miedo de todo esto desagradable de la vida, sino que vayan elaborando, caminando, un poquito con algunos conceptos psicológicos que se van dando por clase, todas estas realidades y se conviertan estas realidades en bellas perlas. Es algo que podemos también
conectar con otro concepto psicológico que es el valor de actitud que menciona Víctor Frank, ¿sí? Es la actitud que tenemos ante el sufrimiento. No podemos evitar sufrir por algunas cosas, son las cosas que nos pasan en la vida, que no las podemos evitar, pero hay que ver qué actitud tenemos hacia ese sufrimiento, hacia esto que no elegimos directamente, pero ya les digo, podemos elegir cómo vivirlos. Por eso se llama perlas, porque considero que ya el haber llegado a esta edad que hemos llegado, somos todos una bella gran perla, pero seguramente tenemos muchísimas cosas todavía por elaborar, muchísimas cosas por transitar, muchísimas cosas por caminar. Pero otra característica muy buena de nuestra época es esta sabiduría, que es la otra, ¿cómo se llama el curso? Perlas de sabiduría. No me estoy refiriendo a la sabiduría que me puede dar un título universitario, no me estoy refiriendo a la sabiduría que da la escuela, el colegio, la educación formal. Me estoy refiriendo a una sabiduría de vida. Me estoy refiriendo a que todos nosotros somos sabios. ¿Por qué? Precisamente porque hemos formado muchas perlas a lo largo de la vida. Si hay algo que enseña mucho en la vida son los dolores, son los sufrimientos. Una vez que podemos salir de ellos, somos distintos y somos otras personas. Entonces, la sabiduría es la sabiduría de vida. Bueno, este es el origen del nombre, lo que yo les quería explicar un poquitito de por qué se llama Perlas de Sabiduría, el curso. Así que bueno, esperemos que podamos transitar un montón de cuestiones. Ahora les voy a presentar, como para empezar a charlarlo, un poema de Gabriela Griñazú Fader sobre el miedo. Vamos a ver si me sale esto. Están viendo, ¿verdad? Bueno, lo vamos a leer despacito y luego lo vamos a comentar. Fíjense lo que les llama la atención, lo que les gusta. Se llama Perder el miedo. No me está gustando que me esté gustando el quedarme en casa. Empieza a inquietarme, que ya no me inquiete la quietud de mi alma. Me estoy cuestionando, si no es cuestionable, que no me cuestione. ¿Y si el tapaboca fuera un tapaojos? ¿Y si tanta espuma la razón lavara? ¿Y si las ideas quedaran diluidas? ¿Y si me enjuagaran otros pensamientos? Tal vez la imprudencia se ha vuelto imprudente. El miedo a la vida se esconde en silencio, pues tiene la excusa del miedo a la muerte. Me está dando miedo el perder el miedo a perder el miedo. Bueno, yo les voy a hacer un pequeño comentario de lo que me convoca a mí este poema del miedo y luego ya abrimos el debate y la participación de ustedes.
En realidad, lo primero que me vino a la mente al leer este poema es algún término que ustedes deben haber escuchado en este tiempo, que se llama síndrome de la cabaña. La cabaña, lo han escuchado, ¿verdad? Yo creo que sí. Síndrome significa un conjunto de síntomas. Y cabaña la podríamos traducir nosotros como nuestra casa. Sería el síndrome que tenemos ahora de quedarnos en casa, de tener una necesidad mayor, incluso, bueno, son los eslogan del momento, quédate en casa, es un conjunto de síntomas que tenemos que son totalmente normales en este momento, o sea, no es ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestra casa se entró a convertir en un ámbito de seguridad, de protección, de estar, bueno, con incluso resignificación de la casa. No sé si les ha pasado, pero muchos ámbitos quizás de la casa se han transformado y los usamos para otras cosas, con otras actividades. La resignificamos nuestra casa, ¿no es cierto? Y estamos, es un poema del miedo. Otra cosa que me convoca es el miedo. ¿Qué tipo de miedo es normal en este momento? En este momento es normal el miedo a contagiarnos, es normal el miedo a contagiar, y el miedo es una emoción fundamental de nuestra vida. Es decir, nosotros con el miedo tenemos una cuestión de adaptación, digamos. El miedo nos permite adaptarnos a una situación. Así que en realidad el miedo es funcional en este momento, ¿sí? Pero también puede convertirse en disfuncional. Puede ser que este síndrome de la cabaña nos quede como algo que nos cueste demasiado salir de casa ya. Puede ser que ya tengamos como una comodidad de nuestra casa, que nos dé un miedo terrible salir a hacer una compra, que nos dé un miedo terrible de alguna cuestión, ¿sí? Acuérdense, el miedo es una emoción básica y adaptativa, y en realidad tener un miedo en este momento es como lógico. Tener miedo a una situación como es el coronavirus, que encima uno le tiene miedo a cuestiones reales, ¿sí? No es que el coronavirus no sea real, pero es una realidad muy incierta la del coronavirus. Desde no saber muy bien el comportamiento de este virus, la mutación del virus, desde la discontinuidad en las informaciones, desde informaciones contradictorias, desde decir si tenemos que usar tapabocas o no. Bueno, ahora sí, la Organización Mundial de la Salud habla de 3 M's, que son la mascarilla, mantener la distancia y lavarse las manos. 3 M's que hay que respetar mucho y que creo que son las básicas y las que tenemos que cumplir mucho, ¿sí? Pero, a ver, a lo que voy es a que nosotros estamos teniendo miedos que por ahí no están del todo claros, ¿sí? No sabemos muy bien cuándo vamos a poder viajar, no sabemos muy bien cuándo vamos a volver a otra normalidad, no a la normalidad que teníamos, por una razón de que nunca más vamos a volver a esa normalidad, vamos a volver a una normalidad
diferente, si quieren, ¿sí? Entonces, el miedo es adaptativo, el miedo nos hace cuidarnos, pero un exceso de miedo, también lo que puede provocar es ya sí una cuestión enferma, porque nos paraliza. Es decir, podemos llegar a tener, por eso es importante poder establecer un cierto límite, pensarlo esto del miedo, dedicarle algún tiempo de mi pensamiento cuando tengo miedo a ver hasta dónde o si no estoy exagerando. Lo que se presenta mucho en este momento, por mi experiencia, es la angustia y la ansiedad muy elevadas. Les quiero también hacer un pequeño comentario sobre esto. La ansiedad es un estado de inquietud, un estado, es bastante psicológico, o sea, es el síntoma de catástrofe, vieron que está todo mal, que nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir en algún momento, pero con suerte no de coronavirus, vamos. Así que, pero bueno, es un poco el pensamiento catastrófico, eso genera muchísima ansiedad. A la persona se le genera automáticamente, es un síntoma psicológico en realidad, ¿sí? Y la ansiedad no está tan ubicada en un objeto, como decimos los psicólogos, como podría ser el tema de el coronavirus. ¿Entienden? La ansiedad es como que se genera automáticamente en uno, y no sabemos muy bien, por ahí estamos muy inquietos. Bueno, es una época donde se generan muchas ansiedades y también se generan estados de angustia. La angustia tiene mucho que ver con lo fisiológico. Ustedes notan que están angustiados cuando el corazón les late fuerte, cuando tienen taquicardia, está todo en la zona del corazón, del cuello, allí surge todo un estado de angustia, que incluso uno por ahí hasta corre a un hospital porque parece un ataque cardíaco, un infarto, una cosa así, pero en realidad es mucho producido por la mente, es decir, es algo, todo esto que yo les estoy hablando es como un conjunto, ¿sí? Miedo, ansiedad y angustia, que en este momento, digamos, en un grado que yo pueda más o menos manejar, es bastante lógico y se presenta mucho. No hay que asustarse y hay que tratar de, ya les digo, pensarlo un poquito, el tema del miedo, y convertirlo en coraje. También el miedo puede ser funcional. ¿Cómo hacemos esto? Y hacemos poniéndole un límite a ese miedo, pensando que realmente en algún momento va a estar la vacuna, no teniendo esperanza utópica o demasiado ideal, ¿no? De decir, bueno, mañana aparece la vacuna y ya está, nos vacunamos todos pasado y ya salimos de esta. No, pensarlo, que esto va a tardar, ¿sí? No poner, el psiquismo se maneja mucho con fechas. Yo había puesto Navidad desde lo personal para la salida del coronavirus, y encontrarme con mis hijos, resulta ser que me parece que voy a tener que festejar sola, sin mis hijos, pero bueno, es muy bueno para el psiquismo poner fechas, pero si ustedes ponen fechas adelantadas o fechas ideales, resulta que entran en un estado de una gran frustración. Entonces poner fechas lógicas, Ahora escuché anoche que por ahí para marzo puede ser que la vacuna esté, pero vieron cómo se va corriendo esto. Entonces, más o menos pensarlo para una fecha
pero no ilusionarse demasiado, porque en realidad es algo que no se sabe y que hay demasiados factores en juegos. Entonces es una situación, conclusión con el poema del miedo, es una situación donde, esta que estamos viviendo, donde tanto el miedo como la ansiedad y como la angustia son muy, muy, digamos, vividas por casi todo el mundo. Así que bueno, el mensaje un poquito con este poema del miedo era no asustarse demasiado, no tener demasiada ansiedad y no tener demasiada angustia. Y si uno tiene algo de todo esto, bueno, saber que es bastante normal en este momento que estamos atravesando. Bueno, como ya charlé mucho, yo la verdad que no los veo a todos, pero a ver, ¿quién quiere participar? No sé cómo... bueno, ustedes tienen que, a ver, levantar la mano mejor, o como para ver si yo puedo escucharlos, ¿no? Levantar la mano y poner el micrófono, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, me parece. No sé, porque son muchos y no los veo a todos, veo a la mitad. ¿Alguien quiere participar? Carlitos Pérez, levantaste la mano. Espérate que no se te escucha, Carlos. Tendrías que conectarte el micrófono, Carlos. Ahí está. No. Ahí. ¿Ahora? Ahora No. sí, Carlitos. Ah, no, Adelante. la mano la había levantado hoy, Martita, pero... Ahí está. ¿Querías hablar, Carlitos? No, la había levantado hoy para avisar, preguntarle a Solana lo de si estaba anotado Perdón. o no. Pero no importa, te digo que me parece que el poema está muy bueno porque es un momento, una instancia así de reflexión sobre esta ambivalencia, ¿no? De que no sabes, de que querés quedarte para cuidarte, pero a la vez querés salir para encontrarte con la gente que querés. Si te pones a pensarlo, te das manijas, si no... Entonces, me pareció muy claro, muy claro. Exacto, lo que genera es la ambivalencia, ¿no? Es decir, si salgo me expongo, ¿qué es lo que pasa si salgo? Si no salgo, ¿qué pasa? ¿Mm? Sí, sí. Bueno, ya que nadie participa, sigo un poquito yo. A mí me llamó mucho la atención de, ¿y si el tapabocas fuera un tapaojos? Esa fue una parte, estoy admitiendo a algunas personas, por eso por allí. Y si el tapabocas fuera un tapaojos, en realidad me llamó mucho, mucho la atención, ¿no? Porque esto me hizo pensar en lo que hemos tratado también algunas clases anteriores con el sentido de realidad. Evidentemente, cada uno de nosotros vive una realidad diferente. Por eso acá el dar sugerencias es muy difícil en psicología. Alguna cuestión mínima como generalizada está bien, ¿no? Como de esto de las manos, de mantener la distancia, de la mascarilla. Yo creo que, bueno, esto no lo podemos cuestionar y lo vivimos todos de una determinada manera. Sin embargo, cómo vive cada uno la situación del coronavirus es personal.
¿Qué significa esto? Dependió de la historia de cada uno, y nosotros ya tenemos por nuestra edad bastante historia, entonces dependió del punto en el cual arranquemos esta situación del coronavirus, cómo estábamos parados antes. Yo me he encontrado en consultorio cuestiones muy, muy buenas y cuestiones muy, muy malas. Es decir, ¿podemos pensar que esto de la pandemia mejora los vínculos? Sí, lo podemos pensar para algunas personas, porque para otras los empeoró mucho. Tal es así que tengo la anécdota de una psicóloga, una colega, que se separó una pareja virtualmente, se separó allí delante de ella, ¿no? Entonces también es un momento donde los vínculos pueden llegar a ser, digamos, mejores si quieren, pero los vínculos pueden llegar a ser peores. Entonces, ¿esto qué nos indica? Y nos indica que somos todos diferentes, nuestros vínculos son todos diferentes, entonces esto pudo haber fortalecido alguna cosa y pudo haber disminuido alguna cosa también. Y el sentido de realidad es un sentido de que es difícil, cada uno vive su propia realidad, pero ahí hay alguna cosa de la realidad que objetiva, digamos, que, bueno, es imposible no aceptar, ¿sí? Como podríamos decir hoy estas 3 M's, esto es algo de haber general, si bien cada uno lo vive desde su lugar, ¿eh? El sentido de realidad. Estamos en una realidad en la cual podemos compartir esto, ¿no? Lo del tapaboca, si fuera un tapaojos, y bueno, si fuera un tapaojos me impediría ver alguna realidad realmente que hay que verla, sin la exageración de la noticia, sin la exageración de un montón de cuestiones. ¿Algún otro comentario? Sí, Mariu. Bueno, yo soy Mariu Bernardi, es la primera vez que participo de este encuentro. Lo quise hacer otros años, pero llegué tarde. Me incorporé por las buenas referencias que tenía de mucha gente que me ha hablado bien de este curso. Así que bueno, gracias, y la verdad que me encantó hasta ahora. Y referente a, bueno, a lo que has dicho, yo pienso que en estas situaciones sale todo, estas situaciones extremas, sale lo bueno y lo malo de cada uno, ¿no? Es un momento donde los que estamos encerrados tenemos la oportunidad de acercarnos más y conversar más, los que tenemos la suerte de estar con alguien, ¿no? Y valorar también, valorar a veces los encuentros que antes no le dábamos importancia. Por ejemplo, ahora, cuánto yo añoro, qué sé yo, un encuentro con los amigos, con un abrazo con los nietos, todas esas cosas como que uno las valoriza mucho más en estos momentos, ¿no? Así que, bueno, gracias, y hasta ahora me encanta lo... Bueno, Mariu, se congeló Mariu. Pero bueno, gracias, ¿no? Gracias a vos y ojalá te sigan gustando las clases. Pero vieron que el ser humano, sí, un momentito, ya te doy la palabra. El ser humano tiene la característica de valorar la falta. Eso es algo que nos caracteriza. Mientras tenemos a las personas, a las situaciones,
mientras las tenemos presentes en la realidad, resulta ser que no la valoramos del todo, o no nos damos cuenta en realidad de la importancia de esta compañía, de este amigo, de esta pareja, qué es lo que pasa cuando falta. Y bueno, cuando falta nos damos cuenta, incluso revalorizamos, así como yo les decía que habíamos revalorizado la casa, generalmente en los distintos ambientes, también revalorizamos a la gente, revalorizamos las situaciones, y les debe haber pasado. Yo tengo varios grupos de amigos y me he dado cuenta que no todos han reaccionado de la misma forma en estos 6 meses. Hay algunos que sinceramente, si no llamo yo, no llaman. Entonces, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que uno entra, yo creo que la salida de la pandemia mucho va a ser esto también, darnos cuenta realmente de algunas cuestiones que este tiempo de no podernos ver, de no poder estar con el otro, Puertas. nos ha dado algún lugar, nos va a dar algún lugar diferente, porque es como que hay que replantearse algún vínculo también. Porque si alguien en 6 meses no nos ha llamado o no le interesa llamarnos, o si no lo hacemos nosotros, y bueno, yo creo que esa amistad hay que reverla un poquito. Marta. Sí, adelante, no te veo, pero soy adelante. Cristina de Agostini. Sí. Cristina de Agostini. Ah, Cristina, sí te veo, sí. Acá, bueno, coincido con lo que acabas de decir. Realmente yo no soy una persona que tenga miedo, acepto la realidad tal como está, tomo en el caso puntual del periodo que estamos viviendo, tomo las medidas de seguridad, como vos acabas de decir, las 3 M's, y bueno, viste, ya es el destino, si te tiene que tocar, te va a tocar, por más de que estés encerrada, atada, y yo creo que tendría, o sea, yo estoy cómoda dentro de mi casa y no te digo que salgo, pero salgo a la farmacia a comprar mis medicamentos, siempre dentro del barrio, hacer un mandado, siempre con tapabocas, tomando medidas. Tal vez si me llega a suceder algo, por una cuestión de conciencia, de que contagia a las personas que uno le es importante, ¿no? Pero por mí, en forma independiente, no tengo absolutamente nada de temor, ni traumas, ni nada al respecto. Bueno, Cristina, bárbaro, bárbaro. Yo creo que tenemos que superarnos del miedo, máxima en nuestra edad. Hay personas que sí como que se meten dentro del caparazón y hacen todo mucho. Tenemos noticias macabras y hay que saber leer entre líneas todas las noticias que vemos por televisión. No digo que no sean reales, tal vez sean exageradas y eso nos lastima. Bien. Bueno, realmente me encanta el curso, es la primera vez, como la señora anterior a mí explicó, es la primera vez que asisto a un curso de esta índole y realmente me agrada mucho ya de
sin conocerte. Ah, bueno, qué bueno. Así que bueno, dejo espacio para otras compañeras. Gracias por hacerme participar. No, no, Cristina, por favor. Bueno, vamos a retomar lo que dijo Cristina. Yo creo que, bueno, ella está muy tranquila, está muy cómoda en su casa y no tiene temor. Y bueno, está bien su postura. Este miedo a los demás o a contagiar al otro, ¿no? Porque también lo que sucede en esta cuestión es el miedo a lo personal, pero es el miedo al contagio del otro, o si vivimos, fíjense que hay posturas muy diferentes en este momento, si alguien tiene a alguien muy cercano que ha tenido coronavirus o que tiene coronavirus, fíjense la postura de los médicos, por ejemplo, que están tan enojados. Esto se va a las realidades que cada uno vive de acuerdo a las situaciones que tiene, ¿no? Es distinto estar solo, como decía Mariú, estar acompañado en este momento, que es una ventaja enorme, pero quizás él solo también estaba solo antes de la pandemia y en realidad los que estamos acompañados lo imaginamos como esta situación muy terrible y quizás él esté tranquilo solo también, les quiero decir. Vieron cómo cada realidad repercute de una manera particular, por eso también lo que no van a encontrar en este curso es lo que les decía antes, recetas como para seguir o cuestiones, o en todo lo que yo hablo, en algunas cosas se van a sentir identificados y en otras no se van a sentir identificados. Es decir, en esta riqueza del ser humano que es cada uno, tenemos un dicho los psicólogos que es caso por caso, ¿no es cierto? Siempre cuento yo que tenía una misma patología en dos chiquitas de 22 años que iban a la universidad y era lo único que tenían en común con la misma patología, era la edad, la universidad y que no comían, bueno, era un problema de anorexia. Pero eran dos historias tan diferentes que yo no podía realmente generalizar nada de lo que trabajaba con una de las pacientes con la otra, ¿entienden? O sea, es como que los mundos son individuales, los mundos son particulares, pero cuestiones o espacios como este, por ejemplo, que nos permiten compartirlos también, nosotros nos damos cuenta que el otro tiene el mismo miedo, que el otro por ahí se angustia, que el otro por ahí tiene un momento del día que no está muy alegre, que también es lo lógico, ¿eh? Es decir, también en este momento, si alguien les dice que está chocho de la vida, y bueno, ahí hay que prestar atención, lo tienen que mandar al psicólogo, porque en realidad también, es decir, en este sentido de realidad, ¿no? Si el tapaboca fuera un tapaojos, no nos tapemos los ojos. En realidad hay una situación especial, conflictiva, frustrante y que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, la verdad que se junta un montón de cuestiones que en un primer momento se vivieron de una manera y ahora han pasado 6 meses y sin duda se están acumulando algunas cuestiones y se están viviendo de otras. Entonces, eso es otra realidad a tener en cuenta, ¿no? Sí. Marta, sí. En el poema donde dice hicimos, no nos hace, o sea, es como que uno pudiera pensar también, si fuera un tapaojos sería peor que usar un tapabocas, ¿no? Sí, pareciera que es peor. Sí, a mí me parece. ¿A vos qué te parece? ¿Qué te genera a vos? Sí. Y a mí lo que me hace es pensar peor. es que realmente
que muchas veces nos resistimos tanto a usar un tapabocas y que realmente si fuera un tapaojos sería mucho peor. Sin duda. O sea, estaríamos más limitados. Sin duda. Bueno, justo tenemos una persona en el grupo que es Carlito, que nos puede dar clase de vida teniendo un tapaojos pobre permanente, pero digamos, sí es un ser humano que admiro por Sí. su forma de vivir. Maravilla. Y de Un ejemplo de vida. Exactamente, así que bueno, creo que no es ejemplo, pero en los que podemos ver, creo que coincido con vos, que sería mucho peor, pero a mí esto del tapabocas me llevó a que podríamos como estar peor en esta cuestión de no captar lo verdadero de esto, sin exagerar, pero no captar, ¿cómo decirle? Sí, la realidad de esto. O sea, la realidad de esto me parece, ¿no? Bueno, también es subjetivo, es que es un virus que, bueno, no se conoce, se está conociendo, no se sabe el tema de la mutación, no se sabe. Resulta que los adultos mayores eran los que estábamos en riesgo terriblemente al principio de la pandemia. Ahora ustedes saben, desgraciadamente se muere un chico de 30 años, entonces evidentemente todas las noticias se van. Es que pasa como con la tecnología, vamos aprendiendo pasito a pasito, como nos está pasando con estas clases virtuales, bueno, creo que pasa con el virus, ¿no? Es decir, están aprendiendo. Tengo un hijo médico que me acuerdo al principio de la pandemia, cuando la primera vez que fui a hacer las compras, me dice, mamá, lleva guantes para agarrar el changuito, porque mira, es un medio de contagio. A la semana, yo les cuento, para los que no saben, tengo un hijo viviendo en España, médico. Entonces me aconsejaba que me pusiera guantes para agarrar el bueno. Yo, por supuesto, cumplí al pie de la letra la orden. A los 15 días más o menos en la charla, dice, no se les vaya a ocurrir ponerse guantes para ir al supermercado. Bueno, y entonces nosotros nos codeábamos con mi marido porque dijimos, bueno, a ver, este chico está rayado o algo pasa, porque era una contradicción en su conducta. No, y realmente si yo pienso el virus desde que empezamos con todo esto, fíjense que son idas y vueltas, y no sé hasta dónde tenemos la información y cómo la tenemos, y vieron que cambia, todo esto varía, ¿no? Y se prueba, y creo que es ensayo y error, y bueno, y es así. Perdón, soy Susi, ¿puedo hablar? Adelante, Susi. Gracias, me siento muy identificada, Marta, porque hoy cuando dijiste de las fechas probables o que uno se ilusionaba con algunas fechas, yo iba a ir a visitar a mi hija, que iba a tener su primer hijito en España en mayo. Y bueno, me ven acá. No pude. Entonces, también para diciembre, yo esperanzaba en mayo que para diciembre la fiesta, me dice mi esposa, anda para la fiesta, que nunca la hemos pasado allá nosotros, nunca fuimos para esa fecha. Dice, anda para Navidad, y bueno, para pasar las fiestas allá, y bueno, y así conozco a mi nieto. Y bueno, lamentablemente, yo como que trato de pensar que sí, yo me veo allá en la fiesta. Trato de hacer ese ejercicio mental, aunque sea una vez por día. Pero como están dadas las cosas, además allá ya están mal, porque la esperanza nuestra en ese momento era que uno pudiera, que el calor disolviera un poco, y ellos no están mejor ahora.
lo toman de otra manera, pero no están bien. No es que se fue el virus. Así que no me veo mucho allá en las fiestas, pero Mejor, en mejor. cuanto al miedo, sí, bueno, veremos para el verano después ir allá. Pero de cualquier forma, en cuanto al miedo, yo creo que si somos precavidos, yo soy cuidadosa, no todos tienen esa precaución, pero yo me cuido, pero bueno, voy a hacer las compras, las cosas normales, ¿no? De todos los días, no salgo todos los días como antes a hacer las compras, pero en un momento tuve ese temor, ese miedo a tener miedo de salir. Fue, no sé, al segundo mes, una cosa así, y digo, ay, ya me siento demasiado cómoda y no me gusta. No me gustaba estar tan cómoda en mi casa. Bueno, lo fui superando y uno de a poco se va adaptando, ¿no? Y lamentando Bien. siempre, sí, no poder volver a lo anterior, que nos gustaría los abrazos, los besos, conocer a los nietos que van naciendo y que no tenés posibilidades de ver, y no poder compartir una fiesta de 15 con otra nieta. Tenemos que poner felices con las pequeñas cosas, ¿no? De poder vernos, que gracias a Dios tenemos esta tecnología, que Perfecto. en otra época no existía, así que bueno. Y es mi primera vez en este curso y bueno, a pesar de que hace una hora nada más que estamos juntos, me gusta mucho, me está llegando mucho. Así que muchas gracias. Bueno, Susi, gracias a vos. Vamos a dar algún concepto psicológico en este testimonio de Susi. Vieron que nosotros hemos tenido la característica, o la tenemos, ya como nuestros padres seguramente no están, ya es época vieja, pero hemos criticado mucho a nuestros padres de cómo nos han criado, seguro nos hemos enojado, y los hemos puesto en situaciones bastante bravas, sobre todo cuando hemos sido adolescentes, si se acuerdan un poco, nos hemos peleado mucho con ellos y no hemos estado muy de acuerdo con un montón de cosas, pero una de las conclusiones un poco de esta pandemia en la gente que me rodea por distintas circunstancias es que la gente como nosotros, los adultos mayores, tenemos lo que se llama bastante bien formados, y eso se lo debemos a nuestros padres, la tolerancia a la frustración. ¿Qué significa eso? Acá Susi nos está hablando del nacimiento de un nieto, de un nacimiento de un nieto que no es una cosa menor en otro país. Y bueno, vibro con tu relato, Susi, porque he tenido la misma situación. Es una expectativa, una ilusión, un compartir, como todo el que ha sido abuelo, desde un lugar extraordinario, ¿no es cierto? Y bueno, y ella, fíjense cómo nos lo cuenta, que no lo ha podido vivir de la manera imaginada. ¿Cuál es la conclusión para alguien psicólogo que la está escuchando? Que tiene una tolerancia a la frustración, que esto se forma en los primeros años de vida, con papás que nos han puesto los límites y que nos han frustrado, ¿sí? ¿Cómo se forma la frustración? La frustración, uno cuando nace, y sobre todo un bebé en una casa, ustedes lo han vivenciado todos, Freud decía su majestad el bebé, ¿no? Un bebé cuando llega a una casa, bueno, hace todo lo que quiere, digamos, hace lo que quiere. Se le tratan de satisfacer todas las necesidades que tiene de manera inmediata y qué sé yo. Pero en determinado momento de la vida hay que empezar a decir que no, es decir,
cuando quiere romper todo lo que tiene enfrente, cuando quiere, no sé, saltar por la ventana, cuando quiere cruzar la calle y no está de la mano, lo que sea. Hola Solana, ¿estamos bien? Bueno, perdón, aparezco para avisar que me retiro y que estoy en contacto por WhatsApp, cualquier cosa, ¿sí, Marta? Dale, gracias por tu colaboración, Sol. De nada, Solana. suerte para todas, bienvenidas y nos vemos la próxima clase. Gracias. Chao, Solana. Gracias. Gracias, chao. Bueno, estábamos hablando de la tolerancia a la frustración, que se forma, como todo en la vida, también en los primeros años de vida, ¿sí? Entonces, un chiquito tiene que tener un montón de nos, digamos, como para tener esta frustración a cosas que quería hacer. Vieron que se agarran unos berrinches cuando uno no lo deja hacer alguna cosa u otra. Bueno, pero esto que nos parece tan terrible es lo que permite en el futuro aguantarse situaciones como esta del coronavirus y que nos estamos aguantando todos. De la mejor manera que podemos, no las estamos aguantando todos. Pero esto es porque nos han frustrado. Si no nos hubiéramos frustrado, estaríamos en un estado catastrófico. Así que bueno, contarles que los primeros años de vida, para cualquier corriente psicológica, cuando yo era estudiante se hablaba de los 5 primeros, ahora los 2 primeros años de vida se está investigando más, son fundamentales. Somos producto de aquellos años de vida. Algún día lo vamos a desarrollar un poquito más. ¿Alguien más quiere participar? Marta, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Yo lo que pensaba cuando vos hablabas del tapaboca, o cuando hablamos del tapaboca, es que por ahí, viste, como que algunas de las versiones que se escuchan, es que por ahí como que es un indicador de que por ahí tendríamos que mirarnos más y como que valorar un poco más la figura del prójimo, del otro. Entonces como que por ahí este tapaboca nos obliga de alguna manera. Bueno, yo justo soy menos indicado para decir eso, que no veo, pero digo, a buscar el contacto visual con el otro, a ver cómo está, a ver qué nos quiere decir con su mirada, a imaginar si su voz es alegre, o si está triste, o si nos está hablando con una sonrisa aunque no lo veamos. Me parece, o sea, yo me quedé con lo del tapaboca más en esa parte, digamos, que en otras. ¿Será porque, digo, a veces tenemos, viste, 2 ojos, 2 orejas y una sola boca, ¿no? Tenemos que escuchar más, mirar más, y por ahí hablar menos, en algunos casos. Muy bien, Carlitos, como de costumbre, tu intervención perfecta. Yo no lo había pensado por allí, así que realmente enriquece también mucho el grupo. Es cierto, esto de las miradas, y a mí me ha llamado mucho la atención este tiempo, cómo nos miramos todos, cómo nos miramos. Hay como una cuestión media con algunas personas, muy de desconfianza, ¿no? Muy de, ¿qué haces vos? A ver si te corres, o no sé, yo he sentido varias miradas de este tipo. Tenés mucha razón, Carlitos, la importancia de fijar la vista, y que ahora que es lo único, me dio risa la última salida, me encontré con una persona conocida, y le digo, soy la mamá de Julieta, yo, porque ella no se daba cuenta quién era, que nos tenemos que decir quiénes somos, por más que nos estábamos mirando también, como que no alcanzamos a reconocernos, ¿no?
Entonces también me lleva esto de los ojos, la importancia de la mirada en la comunicación, en la importancia de, es cierto, muy buena reflexión, Carlitos. Sí, Perdón, sí. referente a esto, ¿no les pasó? A mí al principio como que lo hacía yo misma, ahora me doy cuenta que no. No saludar, o sea, estamos realmente con la boca tapada. Uno entra a un lugar y ni dice buen día. O sea, al principio, yo ahora lo digo, me miran, a veces contestan, a veces no, como que no hay ni que hablar para no contagiar. Pero tenemos el tapaboca, pero no se puede. Yo me acuerdo que siempre, toda la vida fue decir buen día cuando entraba y me pone de... No me gusta mucho cuando nadie responde, ¿no? Pero entrar a un lugar y no decir ni buen día, no sé si les pasó. Yo ya ahora digo buen día, buenas tardes, bueno, lo que fuera, ¿no? Pero estábamos realmente con la boca tapada, pero callados, sin hablar. Bien. Gracias. Bien. No, bueno, y esto me suena a otra cuestión psicológica, estamos, creo que seguimos con un cambio de hábitos de lo que era habitual nuestro. Lo habitual es lo no cuestionado, es decir, nosotros decíamos buen día, buenas tardes, quizás mecánicamente, y ahora nos damos cuenta nuevamente, en la falta o en no decirlo, es un cambio de hábito, no es una pérdida. Me llevaba a pensar un poco esto, que se la ve a la gente triste en términos generales, y bueno, saber que la tristeza viene como consecuencia de que perdemos algo. Y fíjense que hasta los hábitos más comunes, los hábitos más elementales, como era el saludar, por ejemplo, como nos está diciendo Susi, buen día y buenas tardes, ¿quién no lo decía? O gracias en un negocio, al abrir una puerta, en fin. Y bueno, y ese tipo de hábitos, si bien ahora lo estamos pudiendo hacer, decir buen día es cierto, antes no lo hacíamos con el tapabocas, no lo hacíamos, y ahora lo hacemos, pero esto me llevó a pensar en un cambio de hábitos y en dejar viejas cuestiones que hacíamos naturalmente y que son pérdidas. Y la consecuencia de la pérdida es la tristeza. Entonces, si en este momento también están un poco más tristes en algunos momentos, no estar triste todo el día, pero estar triste, fíjense que estamos nosotros en una etapa evolutiva de pérdida. La etapa evolutiva de pérdida es que perdemos, bueno, el cabello se nos pone blanco, tenemos arrugas, tenemos dificultades para levantarnos de la cama. Antes, ¿vieron? Cuando éramos jóvenes nos levantábamos tan gentilmente de la cama. Ahora tenemos que pensar si no nos duele la rodilla cuando apoyamos el pie abajo, o cómo nos levantamos, porque ya no es la misma levantada de cuando éramos más chicos, ¿no es cierto? Eso significa que perdemos, y acá viene lo de las perlitas de Mamerto Menapache. Perdemos, estamos en pérdida con el cuerpo, estamos en pérdida con los roles. A ver, nuestros hijos han crecido y nos necesitan desde un rol completamente diferente, o van creciendo y ya no podemos decirle ponete el pullover porque hace frío, o no se lo tendríamos que decir, por ahí lo seguimos haciendo, pero digamos, tenemos que cambiar esta cuestión de cómo nos manejamos con ellos, porque ellos son adultos, ya han tomado sus decisiones, generalmente ya han formado su familia, y no los podemos tratar como chicos. Así que
ese cambio de los vínculos, cambio con nuestra pareja, cambio con nuestros amigos, porque, bueno, qué sé yo, antes de la pandemia teníamos mucho tiempo, bueno, y ahora también. Ahora también con la pandemia, por ahí el tema del tiempo es un tema lindo para tratar también. Pero digamos, verse que en este momento, yo lo que les quería decir es lo siguiente, estamos en pérdida. ¿Qué significa esto? Evolutivamente nosotros perdemos cuerpo, perdemos roles, perdemos lo que yo digo, una identidad, y tenemos que ir construyendo una nueva, ¿sí? Todas esas pérdidas se unen como momento evolutivo a unas pérdidas que está perdiendo la humanidad, ¿no es cierto? Desde los hábitos más elementales como formas de estar en el mundo que se están perdiendo, o sea, se están perdiendo, o nos adaptamos o nos reorganizamos o nos reinventamos o no, de otra forma, o hay pérdida, o sea que también, bueno, la conclusión, el sentimiento de estar tristes, acuérdense que uno está triste porque pierde, y es un momento evolutivo de pérdida, y con el coronavirus perdemos mucho, mucho. ¿Puedo hablar, Marta? Dale, Mabel. Decía también que lo que estamos perdiendo es la libertad de salir. Bien. Es lo que a mí me está pasando. Yo antes tenía actividades y me significaba salir, reencontrarme, nos encontramos acá, vamos allá, y ahora, por la edad que nosotros tenemos, que estamos en riesgo y demás, nos significa tener que quedarnos más encerrados. Y que eso también es difícil, es difícil. Para mí, ¿no es cierto? Íbamos a los cursos, por ejemplo, presenciales, teníamos otro tipo de contacto, que es lo que nos está faltando ahora. Tal cual, tal cual. Por eso, pero como decía por allí Susi, la tecnología, si bien nada reemplaza nada, a ver, pero no sé, hablaba con una de ustedes donde me decía, bueno, pero vos vas a dar cuando se den las presenciales, vos vas a estar. Y le digo, olvídate que vamos a estar en clase presencial. Si no están volviendo los jóvenes a las aulas universitarias, nosotros que somos de riesgo, olvídate. Entonces es esto también de ir pudiendo cambiar. A ver, si bien es todo muy incierto, y ya te digo, yo te voy a contar mi profesión, por ejemplo. Yo me negaba totalmente a la pantalla. Tuve una paciente hace muchos años que se fue a vivir a Ushuaia, y ella me quería seguir teniendo como psicóloga por la compu, digamos. Me negué durante 5 años y tuvo que buscar una psicóloga en su lugar, ¿sí? Porque para mí no era lo mismo, yo rezongaba con que esto no me permitía ver las reacciones del otro. Bueno, yo tenía un argumento terrible hasta el mes de marzo. En el mes de marzo, cuando o atendía virtualmente a mis pacientes o no los atendía, por supuesto, empecé con esto. Les puedo asegurar que en este momento estoy encantada de esto. A ver, no es lo mismo, ¿sí? Pero ya pesco las reacciones del paciente igual que si estuvieran sentados aquí en el consultorio. Entonces, a ver, no es lo mismo, es otra cosa, pero digamos, lo que me di cuenta desde lo personal, que por allí también tenemos que ir cambiando alguna cuestión y viendo que no es lo mismo que el abrazo, y que coincido, Mabel, con que nos faltan los encuentros,
las salidas, las diversiones, lo muy agradable de este momento evolutivo también, que como tenemos bastante tiempo, realmente podemos manejarnos con todo esto de otra manera. Pero bueno, hay un poco que hacer un corte acá en la cabeza y tratar de ver qué podemos solucionar virtualmente, porque evidentemente esto va para largo, ¿eh? El tema clases lo veo complicado. Sí. Sí, tal cual. Hasta el año que viene seguro. Sí, Marta. Pilar. A ver, vamos a dejar a Pilar, después vas, Norma. Pilar, no se te escucha, ¿eh? No sé. Me había Ahí olvidado está. de activar el micrófono. Yo Claro. creo que de esa nueva normalidad de la que se habla, dentro de eso también está este tema de las clases, porque yo creo que va a ser muy difícil que volvamos a hacer, por muchos factores, no solamente por el tema de la protección al contagio, sino por otra cantidad de factores que, a ver, nuestras presencias en las universidades en algún punto complicaban horarios, o a nosotros nos daban horarios medios complicados también, en fin, o por ahí había exámenes y nosotros ese día no teníamos clase, en fin, una cantidad de cosas, como pasa con que la gente mucha gente prefiere trabajar desde la casa, y las empresas también prefieren que trabajen desde la casa, porque bueno, se ahorran oficinas, edificios, en fin, todo lo que hace a montar una empresa y que los empleados estén trabajando ahí. Entonces, me parece por eso que va a ser muy difícil que nosotros volvamos a lo presencial. Sí. Lo único que sí, cuando se pueda salir, nos vamos a juntar a comer pizza en Tomasito. Ah, pero hay que contarle al grupo que no nos conoce cómo es la historia de Tomasito. Cuéntales. No, vos contale, que me da vergüenza. ¿Por qué? Bueno, chicos nuevos. Vos sos de la idea, Marta. Vamos, te mandamos al frente. Vamos. Contales. Bueno, nosotros para celebrar de repente, o para despedirnos a mitad de año o a fin de año, o celebrar algo, teníamos un encuentro, aparte del encuentro obviamente de todos los miércoles. ¿Y qué elegíamos? Ir a comer pizza a un lugar. Y nos juntábamos, no sé cuántas éramos, pero éramos un montón. ¿Dónde? En Tomasito, el que está acá ¿cómo es? Washington. Sí, en Washington, sí. Frente a la COPE. Entonces, bueno, y hemos pasado horas hermosas, re bien atendidas, porque la gente ahí es muy amorosa, y bueno, podíamos conversar de repente un poco más de lo que se prestaba a hacerlo en clase, a pesar de que teníamos un break, pero obviamente era más corto, por lógica. Y entonces en Tomasito era como que nos desquitábamos desde todo punto de vista, porque salíamos de comer pizza a full, o tomar cerveza, o tomar gaseosa, o vino, según lo que cada una quisiera. Y realmente la hemos pasado pero tan lindo. Martita, tu idea fue excepcional, realmente. Bueno, como tienes tantas otras ideas, ¿no? Así que esperemos, bueno, chicas, hagamos toda Pilar, fuerza para intervengo, le contesto a Pilar un poco a todo el grupo, y después le damos la palabra a Norma, que está esperando para hablar. Les cuento simplemente que yo soy fanática de la pizza de Tomasito, y en realidad voy a comprar en la cuarentena, y me pregunta por ustedes. Los chicos de allí me preguntan cómo están ustedes. Así que bueno, ya se ha establecido un lindo vínculo. Gracias, Pilar. Vamos a escuchar a Norma. Yo quería hacer un comentario con respecto a estos cambios de actitudes y de conductas, de saludo. Yo cuando entro a un comercio seguí saludando siempre va a haber gente que saluda, gente que no,
Pero lo que he observado es que cuando yo me despido y digo, cuídese, da una reacción de que si no me estuvo mirando el empleado, me mira y me agradece. Tanto el empleado como si traen algo a mi casa, al correo, o alguien viene a vender algo, y yo lo despido con un cuídese, aún hasta telefónicamente, yo noto que provoco una reacción positiva. Y la incorporé justamente por eso, que creo que dentro de todo lo que esta situación nos hace vivir negativamente, tenemos que buscar alguna cosita porque estamos en plena producción de la perla. Tenemos el granito de arena y ahí estamos. Así que vamos a tratar de producir la más hermosa de todas las perlas y de hacer nuestro aporte. Porque si bien estamos en situación de pérdida, todavía no nos fuimos. Estamos acá. Y en este estamos acá todavía nos miran y se educa también con el ejemplo. Muy bien, qué lindo, Norma. Bueno, lo de la sabiduría del curso va también a esta sabiduría que tenemos todos, no importa profesión, no importa título universitario, tenemos una sabiduría de vida que, bueno, también es tratada por muchos autores como la posibilidad que tienen los jóvenes de mirarnos y aprender mucho. ¿Se acuerdan que había una obra que era Los nietos nos miran? Bueno, yo creo que no solamente los nietos nos miran, los hijos nos miran, los más jóvenes nos miran. Entonces, yo creo que esto, si es aprovechado por las generaciones más chicas, es muy, muy rico y muy valioso. Y esto no es para ponerse en una situación de omnipotencia o que nosotros nos la sabemos todas. Tampoco es eso, ¿eh? Nosotros tenemos lo que sí, una experiencia de vida y hemos llegado hasta acá de esta forma. Eso significa que hemos tenido que atravesar muchas cuestiones, muy buenas y muy malas, porque eso es la vida, no es otra cosa. Y entonces, como las hemos atravesado, hemos aprendido, y este aprendizaje es muy valioso para los que siguen atrás nuestro, si lo saben aprovechar. ¿Vieron? Si no somos dejados de lado porque somos grandes, sino si nos saben aprovechar. Realmente todos tenemos la sabiduría que puede ser muy bien aprovechada por el joven, muy, muy bien aprovechada por el joven, ¿sí? Yo les decía, no la sabiduría omnipotente, no la que lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo, y porque también por ahí cuando uno aconseja, sobre todo al más chico, y esto no, por ahí se recibe hasta cierto punto, cuando estamos todavía con hijos o con jóvenes chicos, por ahí tienen esta rebeldía hacia el grande para diferenciarse, hay una rebeldía que es bastante natural en los más chicos, quizás no en nuestros hijos ya, pero por ahí en los nietos, hay rebeldía porque se están diferenciando, porque están siendo, están logrando su identidad. De todos modos, ustedes también, hablando de granitos de arena, aunque no lo crean, están interviniendo y están actuando de una manera interesante. A mí me llama mucho la atención el hecho de los discursos de consultorio. La gente no se olvida de los abuelos, la gente no se olvida de experiencias con los abuelos, es algo extraordinario lo que queda en la mente y lo que queda como marca, ¿sí? Bueno, y de los padres ni se imaginan también. Lo que pasa es que con los padres por ahí siempre tenemos esta
esta cierta lucha con alguna cosa, ¿no? También en nuestro afán de diferenciarnos y de ser diferentes. Quizás ahora comprendemos muchas cosas de nuestros padres que en su momento de adolescencia, por supuesto, andábamos en caminos paralelos, pero que no se chocaban en ningún punto, ¿no? Claro. Hermoso. Sí, Celia Pérez, ¿querés hablar? Ahí está. Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Celia Pérez. justo haberme permitido integrar el grupo. Yo también tuve y tengo miedo, tengo angustia, como la mayoría, pero rescato mucho de lo que dijo Norma. Se está hablando mucho de que tenemos que reinventarnos. Y bueno, es justamente valorar a lo mejor cosas simples o cosas pequeñas que se diluían así en una vida muy apresurada, muy ligera. Admiro a Carlos, que valoró mucho el escuchar una palabra, un saludo afectuoso de un amigo o de alguien que tal vez no era que creías que era de los amigos más cercanos, y que aparecieron haciendo de bastón, haciéndote una llamadita, mandando un mensajito, y a lo mejor no está entre el grupo de tus amistades más frecuentes, ¿no? Y yo creo que los lazos afectivos, ya que hablamos de los nietos, se han fortalecido también. Los chicos están más relajados, están confundidos, sobre todo los adolescentes, tienen en general un desorden de horarios y pérdida de actividades. Pero ellos, yo creo que la relación, en mi caso, de abuela con mis nietos, y varios tengo y adolescentes, se ha fortalecido mucho. Es que hasta se disputan, yo le voy a hacer un mandado, precisas algo, una vueltita, una pasadita. Yo creo que estamos en camino de valorar las pequeñas grandes cosas. Bien. Yo no vivo en Bahía Blanca, soy de La Pampa, en un pueblo chico, y bueno, podemos salir a caminar. Y la gente camina y ya se camina por los alrededores, porque enseguida están los alrededores, las quintas, y se ha valorado mucho, no sé, la observación de la naturaleza, de las plantas, de los pájaros. A lo mejor en otro momento no le damos importancia, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto nos sirva dentro de todo lo que sufrimos, que para fortalecernos interiormente, ¿no? Sí, seguro. Gracias, Celia, por presentarte y por tu comentario. Y me olvidé algo que iba a decir con respecto al comentario de Norma, que Norma desde hace un tiempo me convoca a una palabra que es cuidar y cuidado y cuidada. Es una palabra que la he incorporado al grupo mucho, Norma, en otros comentarios de otras clases, ¿no? Y que me parece excelente esto del cuidar y cuidarse, ¿no? Que en la medida que nos cuidamos, estamos cuidando al otro. Entonces quería retomar eso y no sé, vieron que me pongo a charlar y por ahí me voy por las ramas y no lo había rescatado. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla con el cuento de Manuel Domenapache.
Bueno, lo vamos a leer. La ostra perlífera. Era una ostra marina, no un caracol. Marina era un bicho de profundidad y, como todas las de su raza, había buscado la roca del fondo para agarrarse firmemente a ella. Una vez que lo consiguió, creyó haber dado con el destino claro que le permitiría vivir sin contratiempos su ser de ostra. Pero el Señor había puesto su mirada en Marina, y todo lo que en su vida sucedería tendría como gran responsable al mismo Señor Dios. Porque el Señor Dios, en su misterioso plan para ella, había decidido que Marina fuese valiosa. Ella simplemente había deseado ser feliz. Y un día el Señor Dios colocó en Marina su granito de arena. Literalmente, un granito de arena. Fue durante una tormenta de profundidad, de esas que casi no provocan oleaje de superficie, pero que remueven el fondo de los océanos. Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente. Así lo hacía siempre que algo entraba en su vida, porque es la manera de alimentarse que tienen las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Y esto no es posible. Si esto no es posible, se expulsa hacia el exterior el objeto extraño. Pero con el granito de arena, la ostra marina no pudo hacerlo de siempre. Bien pronto constató que aquello era sumamente doloroso. La hería por dentro. Lejos de desintegrarse, más bien la lastimaba a ella. Quiso entonces expulsar ese cuerpo extraño, pero no pudo. Ahí comenzó el drama de Marina. Lo que Dios le había mandado pertenecía a aquellas realidades que no se dejan integrar y que tampoco se pueden suprimir. El granito de arena era indigerible e inexpulsable, y cuando trató de olvidarlo, tampoco lo pudo, porque las realidades dolorosas que Dios envía son imposibles de olvidar o de ignorar. Están siempre presentes. Frente a esta situación, si hubiera pensado que a Marina no le quedaba más que un camino, luchar contra su dolor, rodeándola con el pus de su amargura, generando un tumor que terminaría por explotarle, envenenando su vida y la de todos los que la rodeaban. Pero en su vida había una hermosa cualidad. Era capaz de producir sustancias sólidas. Normalmente las ostras dedican esta cualidad a su tarea de fabricarse un caparazón defensivo, rugoso por fuera y terso por dentro, pero también pueden dedicarlo a la construcción de una perla. Y eso fue lo que realizó Marina. Poco a poco, y con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena del dolor que Dios le había mandado, y a su alrededor comenzó a nuclear una hermosa perla. Me han comentado que normalmente las ostras no tienen perlas, que éstas son producidas solo por aquellas que se deciden a rodear con lo mejor de sí mismas el dolor de un cuerpo extraño que las ha herido.
Muchos años después de la muerte de Marina, unos buzos bajaron hasta el fondo del mar. Cuando la sacaron a la superficie se encontró en ella la hermosa perla de su vida. Al verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie se preguntó si Marina había sido feliz. Simplemente supieron que había sido valiosa. Este es el cuento de Mamerto Menapacho. No sé si alguno quiere hablar. Qué bello. Qué bello. Nita, ¿querés decir algo? Y me encantaría, estoy muy feliz. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Estoy muy feliz. Ay, no me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Te escuchamos. Me gustó mucho lo que leíste, es hermoso y muy conmovedor. Tenemos que ser esas ostras. Claro que sí. En vez de tirar lo Ya malo, nos propuso Norma acá que hay que ir, esta perlita hay que irla haciendo, vamos, vamos. Por eso es cuestión de tiempo y ganas y elaborar. Los psicólogos tenemos una palabra que es ir elaborando, ¿sí? La traduzco, ir caminando, ir pasando, por eso nada ocurre de un día para otro. Todo es un proceso, ¿sí? Nada es de hoy para mañana. Que no tengamos una ansiedad tan grande que pretendamos que todo sea ya, ¿sí? Ni la solución de algo, ni nuestra vida es un proceso, por supuesto, y todo es un proceso. El dolor, o sea, todo lo que produce la pérdida, produce dolor, produce tristeza, pero esto se puede ir elaborando, que se llama. Algún día empieza a doler menos esto que hemos perdido y que es tan doloroso. Hay un día que el dolor empieza a ceder. Sí, Mariu. Y no sé si estoy equivocada, pero este cuento me lleva a la palabra resiliencia que usamos ahora, ¿no? O sea, sacar de aquello doloroso, sacar Todas algo para hablan. superarnos, llegar al fondo y convertir ese Hermoso dolor el curso, me gusta. en algo bueno, ¿no? O sea, que me sonaba la palabra esa, no sé si estoy equivocada. No, en absoluto, muchas gracias. La resiliencia es precisamente sería figurada, sería la perla, ¿sí? Es poder de lo traumático fortalecernos en vez de debilitarnos. Que también está como actitud la otra postura, ante una tristeza quedarnos en la cama y no levantarnos. Bueno, hay veces que hay enfermedad, ¿no? Para esto, pero digamos, hay veces que no hay proceso de estas tristezas, de estas pérdidas. Entonces, también, así como les decía al principio de la clase, es la edad de las pérdidas, es la edad resiliente. También esta es la edad resiliente. Porque todos hemos pasado un montón de situaciones traumáticas y desagradables. Y evidentemente si estamos acá esta tarde es porque las hemos pasado. Así que somos resilientes también. Se podría poner la edad de la resiliencia. Bueno, y ahora si es que puedo les voy a compartir directamente la palabra de Mamerto Menapacho. Hermoso. Hermoso, me encantó. Tengo que buscar en el Facebook. Vamos a buscar en el Facebook.
Uy, no le escucho. El maestro. Anda siempre de arrastre. No. Una vez, como comienzan todos los cuentos, había una ostra. Quiero aclararles una cosa para los que saben un poco de animalitos, de moluscos, que no conviene confundir una ostra. El caracol es un bicho de superficie que anda siempre de arrastre. La ostra, en cambio, es un bicho de profundidades. Es un bicho marino. Mamerto. Anda por profundidades y de repente se agarran a una roca y ahí... Bueno, esta ostra, que se llamaba Marina, justamente, una ostra perlífera llamada Marina, pensó que su vida iba a ser más o menos como todas las de las demás. Había nacido, Me encanta. se había aferrado a ella, pensó que a partir de ese Lo momento... voy a buscar para escuchar mejor porque no lo veo acá. En la computadora voy a tener que buscar. Pero resulta que Dios la había elegido para que fuera valiosa. Mira vos. Y cuando Dios te elige para ser valioso, hermano, agarrá el poncho porque la cosa puede ser brava, ¿eh? ¿Viste esas personas que te ponen su granito de arena pero lo ponen justo en el ojo? Bueno, así también es un poco Dios cuando quiere... La ostra marina. Ustedes saben que las ostras, para alimentarse, se agarran de la roca, se abren y dejan que el agua vaya, venga, cuando le trae alguna sustancia que entra en su cuerpo, se cierran, ellos la desintegran, la asimilan, como hacen todos los seres vivos, la asimilan, y los que no sirven, lo escupen, se deshacen de eso. Bueno, Dios había elegido una de esas tormentas de profundidad, Dios la había elegido para que fuera valiosa marina, una tormenta de profundidad, le puso un granito de arena, y cuando No lo escucho bien. que ese granito de arena entraba en su vida, se cerró, trató de Desde el monasterio de los Toldos. pero se dio cuenta que ese granito de arena era inasimilable, no se podía asimilar, ni mucho menos desintegrar. Después de muchas vueltas dijo, bueno, lo escupo, pero tampoco lo podía escupir, no podía deshacerse de eso. Se lo había puesto Dios. Entonces dijo, más, sí, ya que no lo puedo ni escupir, ni integrar, me lo olvido y se acabó. Así que, olvídate que tu suegra es arteriosclerótica y vive en tu casa, por ejemplo. Digo, ¿no? No te puedes olvidar, tenés que asumir. 2002. Entonces, aparentemente a Marina lo único que le quedaba era una sorda lucha contra esto, que no podía ni asimilar ni deshacerse, y al final crear un tumor lleno de pus que un día explotaría, envenenaría su vida y la de las demás. Pero Es más joven que yo, mi profe. capacidades sólidas, que normalmente lo usan para hacer un caparazón. Dicen los bichólogos, dicen que los bichos que carecen de esqueletos necesitan caparazón. Y otra es una de esas. Entonces normalmente usan su capacidad de sólido No escucho el teléfono porque... por fuera agresivo, pero terso y limpito por dentro. A ver con el coso para escuchar. ¿Tenés ahí? ¿Tenés el audífono? Tráeme un audífono. Generan una perla cuando un dolor ingresa en su cuerpo y rodean ese dolor por lo mejor de sí mismo y ahí generan la perla. Por eso el tamaño, el valor de la perla depende de la intensidad y duración del dolor que les ha entrado en su vida. Bueno, la cuestión es que un día Marina murió. Al tiempo bajaron los buzos abajo, A ver si puedo. todo, martillo, sacaban las cosas que se llamaban canastos, y con una soga lo tiraban para arriba. Al llegar al puente del barco, abrían las ostras, los que estaban arriba, mira, encontraban nada. Y de repente cuando abren la de Marina, una hermosa perla grande, iridiscente, de todos los colores que cuando está en contacto con el sol brillan de una manera especial, rodó por el barco y toda la gente quedó asombrada. Lo curioso fue que nadie se preguntó si Marina había sido más feliz, pero todos supieron una cosa seguro, que había sido muchísimo más valiosa. Digo, ¿no? A veces, a esta altura de la vida, no hay que preguntarse, ¿soy feliz? Sino, por mi causa, ¿son felices los que viven conmigo? Entonces tal vez se pueda saber si soy valioso o no. Digo, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez, como comienzan todos los cuentos, había una ostra. Muy lindo. Hermoso. La verdad,
Es precioso el cuento. Bueno, Precioso. les voy a pedir para la próxima que ustedes silencien los micrófonos, porque no sé si se escuchó un poco algunas conversaciones en el medio. Pero bueno, no importa, lo escucharon, que es lo importante, y si alguna quiere participar, adelante. Estoy muy feliz de hacer este curso, de conocerlas a todas. Bueno, no, gracias. A todos por haberte Gracias. invitado. Gracias, me encanta. Bueno. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, yo quiero decir, Marta, ¿puedo hablar? Dale. Bueno, yo por suerte, hace muchos años que estoy haciendo esta experiencia, que es un placer, y desde que conocí el nombre que le habían puesto al grupo, y bueno, me sentí muy contenta porque yo lo conocía, porque conocí a la chica que dibujaba el libro de Menapache, así que lo había leído. Y bueno, me emocionó mucho y eso fue lo que me hizo aprovechar este curso, y bueno, estoy contentísima y acá estoy, después de tanto tiempo, firme y disfrutando cada día más. Así que las felicito a las que comenzaron y se van a sentir muy bien, y a mí me emociona mucho esto. Gracias, Marta, por todo. No. Y gracias a todos los compañeros que fuimos día a día participando de esto y haciéndonos cada vez más unidas, y además aprendimos muchísimas cosas, sobre todo lo que vos dijiste sobre la resiliencia, porque yo había entrado con un problema que no era grave, que mi hija se había ido de acá, y bueno, estábamos con Marta compartiendo ese tema, y ahí me ayudó un montón, y bueno, no es bueno, yo no soy no sé, decir muchas cosas sobre la persona, pero Marta es un ser muy especial y gracias a Dios que la conocí. Nada más. ¡Qué emoción! ¿Cómo seguimos ahora? Y me salió del corazón, Marta, lo tenía que decir. Bueno, yo agradezco a las viejas alumnas, no por viejas, por favor, no porque hace 6 años algunas personas están aquí presentes, y como digo yo, cada clase vieron es diferente. Entonces salen cuestiones diferentes, y muchas me preguntaban sobre todo al principio, pero yo ya lo hice el año pasado, es lo mismo, vieron que no es lo mismo nunca. Así que en realidad, y mucho de que no es lo mismo nunca, es gracias al grupo. Así que les agradezco yo a las que están reiterando el curso tantos años. Que lo mereces, Marta. No. Gracias. Las de gimnasia es como que... Bueno, yo también quería agradecer, y soy una de las que está acá por justamente Alicia Pérez, así que gracias por la invitación, y la verdad que me gustó mucho, me confortó mucho y nos deja cosas pensando para la semana próxima. Buenísimo, buenísimo. Así es. Bueno, eso también era, siempre se los he dicho en los cursos anteriores. Yo, si se van con una pregunta de cada clase, estoy totalmente satisfecha, y creo que con una sola, que se vayan con una sola inquietud, con una sola pregunta, porque en la vida también nos acomodamos mucho a ciertas certezas, ¿no? A ciertas cosas seguras que tenemos, como por ejemplo en este momento la casa. Nos acomodamos y nos quedamos medio quietitos ahí. Nos pasa en todo sentido y con todas las ideas. Y si esta clase los moviliza en algo, de decir, bueno, por ahí alguna pregunta, y yo creo que está el objetivo cubierto. Siempre nos deja alguna reflexión. Exacto. Siempre. Bueno, Marta, gracias. Hemos aprendido muchísimo, yo sinceramente, te lo digo. Gracias. Y hoy, por ejemplo, me sacaste algo que tenía que buscar y leer,
que mi nietito más chiquito le han dicho que tiene tolerancia, bueno, o sea, frustración. Y bueno, quiero comentarte que me sacaste o sea, iba a buscar, iba a ponerme a leer y parece que son los límites. Exactamente. Es poner el límite, tampoco es limitarlo en todas sus... No, pero es el tercero. Exacto. Es el tercero y está en ganador y yo pensé que era algo similar, pero no, justamente me diste la palabra justa. Claro, claro. Bueno, qué suerte. Mi hijo me pasó el diagnóstico de la pediatra, porque me pasa todo, y los nenes. Bien, claro. Y justamente me decía eso, y bueno, como me lo pasó cerca de este horario, digo, bueno, después me pongo a leer algo, si encuentro. Eso es la psicología que aprenden. Aprenden muchos conceptos, sí, sí. No, y además este chiquitín todavía no ha salido de la casa porque lo agarró justo la pandemia cuando había empezado, tuvo 2 semanas de guardería. Claro, claro. Bueno, y acá lo que van a encontrar mucho, desde lo personal también, pero en todo el mundo, lo que hay es la salida al mundo externo, digamos, es regresivo, que llamamos nosotros. O sea, entramos a tener conductas los chiquitos, no sé, quieren dormir con los papás, se hacen pis, tienen conductas regresivas. Y los grandotes, bueno, ojalá que no tengamos estas problemáticas, pero digamos, sí también tenemos conductas regresivas, porque en realidad son 6 meses, la vida es tiempo, esta frase es de Rolón, ¿no? Y son 6 meses, es mucho tiempo. Entonces, vamos a tener conductas como medio regresivas en alguna cosa hasta que entremos nuevamente a habituarnos a algo, ¿no? De lo que teníamos antes. O sea, estamos un poco regresivos por momentos. Este nietito no vive acá, no vive en Argentina. Estuvieron casi 60 días con una fase, diríamos una fase 1. El día que salió de su casa, lo primero que miró fue el cielo. Giraba y mirando el cielo. Claro, porque desde su casa veía solo una parte. No, y otra de las cuestiones con los chicos, muy, muy importante, y con esto ya finalizo, es el tema de la sociabilización con los otros chicos, ¿no es cierto? Porque esto de la escuela, lo que hace también es estar con el otro, o sea, aparte de todo lo que pueda aprender de lengua y matemática, digamos, o para sintetizarlo, el tema de estar con el otro, que los chicos se lo están perdiendo, en realidad afecta mucho a en todos los niveles. Ni les cuento un chico del secundario en su último año, que se perdió el último año de cursado, el viaje de estudio. Hablando de frustración, es una frustración terrible, terrible de manejar. Pero no solamente, pero ya el adolescente tiene un poco ya la parte de socialización un poquito más desarrollada que el chico chico. El chico chico, realmente 6 meses de vida, medio a cualquier edad, es terrible que no esté con sus pares, terrible. O sea, esto tampoco lo va a superar, porque si nosotros hemos sido resilientes, bueno, pero no hemos pasado una pandemia, les quiero decir, no es que sea una gravedad que no se va a poder remontar, pero digamos que va a haber problemas, sin duda, porque esto de estar con el otro es lo que nos hace crecer. Bueno, yo me voy a despedir. Muchas gracias. Las espero si les gustó el martes que viene, y bueno, una muy buena... No, el miércoles. Muy linda clase, Marta, como siempre. Gracias. ¿El martes o el miércoles, Marta? Miércoles. Ah, miércoles, Marta, nosotros somos el grupo de los Del miércoles.